El temple de acero es el tratamiento térmico por excelencia. El temple, además, es un tratamiento térmico que ha existido por siglos. Es decir, desde que el hombre utilizó el hierro, y específicamente no el hierro, porque en realidad en la antigüedad los, ah, los primeros pueblos que utilizaron lo que hoy conocemos como acero fueron los hititas. Y estamos hablando de hace más o menos unos 3.000, 3.500 años, hace 3.500 años. Entonces, este pueblo descubrió la posibilidad de fabricar piezas a base de hierro, que luego supimos que era acero, no era hierro. O sea, nunca se utilizó propiamente dicho el hierro, porque el hierro también es muy dúctil. Es cierto que el hierro, de todos modos, como hierro puro, será más resistente que las aleaciones base cobre, que eran las que se utilizaban previamente. Pero lo cierto es que por el proceso de fabricación en el cual se extraía el material de hierro, lo que obtenían ellos en realidad era un acero, una aleación hierro-carbono. El propio Homero, en la Odisea, hay un relato donde dice, como cuando un herrero hunde una gran hoja de hacha en agua fría, ya que esta es la forma en la que el acero se hace fuerte. O sea, en esa época, 800 años antes de Cristo, se conocía perfectamente la forma de templar el acero, de endurecer el acero. La transformación producto del temple se conoce como la transformación martensítica. Es un enfriamiento rápido de la austenita desde la temperatura de austenización completa. El material está en estado austenítico al 100%, y es una transformación que se caracteriza por ser sin difusión. Todos los otros tratamientos que hemos visto hasta el momento, recocido, normalizado, todos los recocidos que hemos visto, recocido total, recocido alivio de tensiones, recocido contra acritud, recocido profundización, basan sus principios en el movimiento de los átomos activados térmicamente, es decir, son transformaciones que sufre el material por difusión en estado sólido. La transformación martensítica se da desde la temperatura de austenización, desde la austenita, por un enfriamiento muy rápido, tan rápido que no hay forma de que los átomos sean capaces de moverse, no hay difusión en consecuencia. Quiere decir que si la austenita, el acero, tiene 0,4% de carbono, cuando yo austenizo y estoy en estado monofásico, por supuesto, esa austenita tiene 0,4% de carbono. Cuando lo he enfriado al aire, ese acero de 0,4% de carbono, la microestructura final a temperatura ambiente dijimos que es ferrita más perlita. La ferrita no tiene nada de carbono y la perlita tiene 0,8. Bueno, en este caso, en una pieza normalizada hemos dicho que por el enfriamiento rápido al aire, la perlita pierde un poco de carbono hasta alcanzar 0,6, por ejemplo. Pero igual, estamos frente a una ferrita con cero carbono y una perlita con entre 0,6 y 0,8% de carbono. Ese fenómeno de partición de dos fases con dos contenidos de carbono tan diferentes se produce como consecuencia de la difusión de carbono. Bueno, en este caso, la transformación martensítica se realiza sin difusión. Quiere decir que esa austenita de partida, que tenía 0,4% de carbono, por el enfriamiento brusco me genera una estructura martensítica que no va a tener más que 0,4% de carbono también. Es decir, la estructura cristalina mantiene el contenido de carbono atrapado allí porque es incapaz de haberlo liberado producto de la difusión. Entonces, al no tener capacidad de que los átomos se muevan, queda el contenido de carbono atrapado en la estructura cristalina de la martensita. ¿Qué estructura cristalina tiene la martensita? Bueno, sabíamos que la austenita tenía una estructura cúbica centrada en las caras, mientras que la ferrita tenía una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, pues la martensita tiene una estructura tetragonal. ¿Qué significa la estructura tetragonal? Pues que no llega a ser cúbica, sino que una de las aristas es más grande que las otras dos, generando este tipo de ordenamiento atómico. Entonces es una especie de pseudocubo alargado en una de las aristas, y por lo tanto, miren, una estructura
cúbica tetragonal centrada en el cuerpo, lo que se asemeja de alguna forma con la cúbica centrada en el cuerpo que es de la ferrita. O sea, lo que nos está diciendo es que de alguna forma la estructura tetragonal, tetragonal centrada en el cuerpo, es una especie de ferrita distorsionada debido a su alto contenido de carbono, porque esta ferrita en condiciones de equilibrio no tendría carbono. Pero esta martensita que tiene estructura tetragonal está sobresaturada de carbono porque tiene 0,4% de carbono. Eso genera toda una distorsión en la red y es por eso que no alcanza la estructura cristalina de la cúbica centrada en el cuerpo. Es cierto que tampoco la alcanza porque no hay un proceso de difusión y lo único que se tiene en una transformación martensítica es un desplazamiento de los planos cristalográficos, de modo que finalmente se tiene una estructura de este tipo. La transformación de la austenita entonces es sin difusión. Eso significa que básicamente los átomos no se mueven de sus posiciones, pero sí se producen desplazamientos, giros de planos cristalográficos, generando estas placas que son justamente las estructuras martensíticas. Como consecuencia de esos desplazamientos, de esos movimientos de planos cristalográficos, la estructura que se alcanza es una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Entonces, esa estructura martensítica tetragonal centrada en el cuerpo tiende a una forma, es un ordenamiento intermedio entre la austenita tetragonal. La austenita sabemos que es estructura cúbica centrada en las caras, pero la austenita también tiene una forma de representación, como verán ustedes acá, en forma tetragonal centrada en el cuerpo. Pues la martensita es tetragonal centrada en el cuerpo, muy similar a la austenita, solo que su arista es más pequeña y la cúbica centrada en el cuerpo de la ferrita estaría por aquí, en una estructura final. Entonces, digamos que la martensita es un estadio intermedio entre la austenita tetragonal y la ferrita. Es cierto que esta martensita está repleta de carbono, similar al contenido de la austenita, y lo que ha generado simplemente el cambio de esta estructura tetragonal de la austenita original en esta martensita es desplazamientos de determinados planos cristalográficos. Esos desplazamientos y esa estructura tetragonal y esas diferencias entre los planos cristalográficos, C es esta arista y A es estas dos aristas, bueno, ven ustedes que conforme aumenta el contenido de carbono, la C y la A se distancian muchísimo más y con lo cual la distorsión, la tetragonalidad de la martensita se incrementa notablemente y con ello la distorsión de la red cristalina. Eso hace que a mayor contenido de carbono, mayor distorsión de red, mayor dureza. Esta es la estructura, la microestructura de una martensita, sobre todo cuando tiene bajo contenido de carbono, y esta es la martensita, pero de alto contenido de carbono. Acá se conoce como martensita de láminas y esta es martensita en placas. Lo que les estoy diciendo es que la martensita morfológicamente puede diferenciarse en aceros de alto contenido de carbono con aceros de bajo contenido de carbono, pero la similitud es que en ambos casos estamos hablando de morfologías aciculares frente a todo lo que hemos visto anteriormente, que es granos perlíticos, laminares, granos ferríticos, aciculares, equiaxiales, y ahora tenemos estructuras aciculares, es decir, formas de agujas o agrupaciones de agujas. En consecuencia, entonces, para facilitar la retención memorística, la martensita, perdón, se conoce como una ferrita sobresaturada de carbono. ¿Por qué? Porque la ferrita tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, la martensita una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, cuasi cúbica, y entonces
se aproxima a una ferrita, pero que tiene una gran cantidad de carbono en su interior, mientras que la ferrita sabemos que no tiene carbono. Entonces, todo ese carbono distorsiona enormemente la red, endureciendo el material de manera significativa. Estas son las microestructuras de martensita más en bandas para aceros de bajo contenido de carbono, martensitas tipo placas en aceros, tipo agujas en aceros de alto contenido de carbono. Una de las cosas importantes en las transformaciones martensíticas es que para que se forme la martensita, la austenita tiene que atravesar dos temperaturas de manera muy rápida. La temperatura de inicio, conocida como M sub S, y la temperatura de fin, conocida como M sub F. Esas temperaturas varían con el contenido de carbono. Y aquí vemos cómo la temperatura M sub S y la temperatura M sub F van disminuyendo conforme el contenido de carbono del acero va aumentando. Entonces va a depender del contenido de carbono qué valor de temperatura de M sub F y M sub F tiene ese acero. Pero lo cierto es que yo debo atravesar esas dos temperaturas para que al final el resultado sea una transformación martensítica. Pero este gráfico nos indica algo adicional, y es que para contenidos de carbono por encima de 0,5% de carbono, la temperatura M sub F cae por debajo de los 20 grados centígrados de la temperatura ambiente. En otras palabras, para poder transformar toda la austenita en un acero de 0,8% de carbono, yo tendría que templar el acero en un medio tal que esté incluso a menos 80 grados centígrados aproximadamente. Y de esa manera toda la austenita se transformaría en martensita. Pero como normalmente no utilizo esos medios de enfriamiento, sino simplemente cubas de agua que están a temperatura ambiente o cubas de hielo, cubas de agua con hielo que podrían llegar a 5 grados, a 2 grados centígrados, pues el resultado es que algo de esa austenita no se va a poder transformar en martensita. Entonces ya me está diciendo este gráfico que no todos los aceros van a poder transformar la austenita completamente en martensita debido a que la temperatura final M sub F está por debajo de la temperatura ambiente. Y el resultado que se obtendría es una microestructura, digamos, si el enfriamiento es lo suficientemente rápido, constituida por martensita más austenita retenida. Es esa austenita que no ha podido ser transformada en martensita porque la temperatura M sub F no se ha alcanzado. Ahora, vamos a ver un video que nos permite ver la transformación martensítica desde estado de austenización hasta por enfriamiento brusco hasta la temperatura ambiente. Este es un microscopio, el video es un video antiguo, el microscopio es un microscopio óptico antiguo, pero lo interesante que tiene este microscopio es que acá hay una cámara, perdón, una cámara de vacío, donde en el interior está una muestra que ha sido pulida previamente, se está observando con una cámara y un ocular, bueno, el ocular y el lente principal. Y dentro de esto está la muestra, pero además esto es un horno de calefacción. Entonces, estoy calentando la muestra y por lo tanto puedo llegar a austenizar la muestra, yo puedo observar la austenita y luego enfriar rápidamente. Aquí tengo unas mangueras, puedo hacer un enfriamiento, puedo meter gas acá, nitrógeno líquido, por ejemplo, y enfriar muy bruscamente esa austenita para transformarla en martensita. Y con esta cámara de alta velocidad se puede capturar la transformación. Vamos a ver
qué cosa o cómo se origina esa transformación martensítica. Unter einem Mikroskop mit einer Heiz- und Kühlvorrichtung kann die Schliffoberfläche während der Abkühlung beobachtet werden. Die Martensitbildung wird in der polierten Oberfläche durch eine nadelförmige Deformation sichtbar. Bei 830 Grad Celsius sind von Austenit lediglich die Korngrenzen zu sehen. Ya se ha calentado la muestra a 830 grados centígrados y esto que están viendo ustedes es los granos de austenita. O sea, ya se están viendo los granos de austenita, estamos austenizando completamente el acero y luego vamos a enfriar rápidamente para transformar esa austenita en martensita. Dieses Bild ändert sich mit der jetzt einsetzenden Abkühlung so lange nicht, bis die Temperatur des Beginns der Martensit Observen, miren, ha descendido a 445 grados centígrados, todavía esa austenita sigue estando estable. ¿Se acuerdan ustedes que según el diagrama hierro-carbono, la austenita no era estable por debajo de los 723 grados centígrados? Bueno, eso se da en condiciones de equilibrio, es decir, enfriamientos muy lentos. Cuando yo enfrío muy rápidamente, miren, tengo austenita a 445 grados centígrados todavía. Bildung bei 360 Observen, a 328 grados ya pasó algo aquí. Ya comienza a transformarse la austenita en el nuevo microconstituyente que es martensita. Grad Celsius unterschritten wird. Man erkennt kein Wachsen der Nadeln. Hier eine Übersichtsaufnahme. Observen ustedes cómo se ha transformado. Bueno, vamos a volverlo. Die einzelnen Platten entstehen etwa mit Schallgeschwindigkeit. Ahí está. Fíjense cómo estas placas que ven ustedes acá, es las placas de martensita, que se han formado producto de la transformación de la austenita con un enfriamiento muy rápido. Y se dan en un rango de temperaturas que se tienen que superar. O sea, tengo que atravesar esas dos temperaturas, la temperatura de inicio y la temperatura de fin de la transformación martensítica. Es decir, no es una transformación isotérmica, es una transformación atérmica, tiene que producirse completamente si se atraviesan las dos temperaturas indicadas. Die Martensitmenge nimmt nur mit sinkender Temperatur zu. Y ahí está completamente la transformación. Otra de las cosas importantes de la martensita es, dado que la martensita es una estructura reticular, una estructura cristalina con mucha distorsión, genera mucha distorsión en la red, porque ha generado movimiento de planos cristalográficos y además está sobresaturada de carbono. Entonces, cuanto más carbono tenga la martensita, más dureza tendrá también este constituyente. Y eso es lo que se observa. Cuanto más contenido de carbono tenga el acero, la dureza de la martensita se incrementa hasta llegar a un máximo 0,8% de carbono y luego se mantiene o tiende a reducirse un poquito. Esto es consecuencia de la cantidad de austenita retenida que ya comienza a afectar la dureza promedio del acero. Entonces, lo cierto es que lo importante acá es la regla: a mayor contenido de carbono, mayor dureza del acero. Por eso la martensita de un acero de 0,2% de carbono no es igual en dureza que la martensita de un acero de 0,6, y este a su vez no es igual que un acero de 1% de carbono. Entonces, cuanto más contenido de carbono tenga el acero, la martensita será más dura. Entonces, la dureza de la martensita depende básicamente del contenido de carbono y del tamaño de grano previo de la austenita. No depende del contenido de elementos aliantes, no depende de la velocidad de enfriamiento una vez conseguido el 100% de martensita. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tiemplo el acero desde la temperatura de austenización, lo tiemplo en aceite y logro con el aceite 100% de martensita, es decir, la velocidad de enfriamiento que se alcanza con un temple de aceite es suficiente para que toda la austenita se transforme en martensita. Pues si luego
vuelvo a hacer un tratamiento, vuelvo a austenizar y lo enfrío más rápidamente, es decir, al agua, la dureza de la martensita seguirá siendo la misma. Es decir, ya alcancé el 100% de martensita y así aumente las velocidades de enfriamiento, las haga más rápidas todavía, la martensita no va a cambiar de dureza, va a seguir siendo la misma, que es la que está determinada por el contenido de carbono. Entonces, dicho de esta manera, si logro 100% de martensita con aceite, pues no tiene mucho sentido intentarlo con agua o intentarlo con agua con sal o con algún otro medio de enfriamiento más severo, porque ya habré conseguido 100% de martensita con el medio de enfriamiento de aceite. Bueno, hemos dicho que a partir de 0,8% de carbono los contenidos de austenita retenida son lo suficientemente grandes como para que ya la dureza no siga creciendo, porque la austenita tiene una dureza menor que la martensita, entonces al final compensa y termina reduciendo la dureza total del acero templado. Acaban ustedes las curvas de tracción de aceros, primero en estado normalizado, es el mismo acero, que ha sido normalizado y nos da una curva típica de un acero ferrítico perlítico. Luego he templado el acero y la curva de temple del acero es básicamente que está acá, líneas punteadas. Es una resistencia mecánica muy alta, pero extremadamente frágil, ¿ya? Este material no es utilizado, no se puede utilizar simplemente después del temple. Luego, fíjense cómo cambia esa martensita luego de ser revenida a 200 grados centígrados. Es decir, a una temperatura baja le doy un revenido y la curva ya deja de ser muy frágil a tener un nivel de deformación plástica. Si el revenido en vez de 200 grados se hiciera a 600 grados, observen ustedes cómo la ductilidad aumenta. Es cierto que la resistencia baja un poco, pero estamos hablando de 900 megapascal frente a un tratamiento normalizado que me da 800. Entonces, ya la martensita revenida me confiere mejores propiedades mecánicas que incluso el tratamiento normalizado, sin lugar a dudas. Bien, ¿a qué temperatura se tiembla? Pues muy simple. En los aceros hipotectoides, la regla es muy simple. Sigo la misma regla que el tratamiento normalizado y la misma del recocido total, es decir, A3 más 50 grados centígrados. Es decir, para que vean ustedes que la austenización, tanto en el normalizado como en el temple, es idéntica. La temperatura de austenización es la misma. Y esto se cumple para todos los aceros hipotectoides, incluyendo el acero tectoide. Pero luego, observen, ya no se cumple para los aceros hipertectoides. Observen, ya no se requiere llegar a austenización completa en un acero hipertectoide, sino que más bien es suficiente con estar 50 grados por encima de A1, es decir, de 723 grados centígrados. Y se mantiene como una temperatura constante ya para aceros de más de 0,8% de carbono. ¿Por qué esa diferencia en los aceros hipertectoides frente a los aceros hipertectoides, donde en este caso yo tengo que austenizar totalmente el acero para luego transformarlo en martensita? La explicación es muy simple. En estos aceros, lo que yo busco es transformar toda la austenita en martensita, porque la martensita es el constituyente masivo más duro que puedo tener en el acero y que luego puedo transformar a través de un tratamiento de revenido posterior. En el caso de los aceros de alto contenido de carbono, por encima del 0,8% de carbono, las aplicaciones de estos aceros son básicamente para herramientas de corte. Entonces, las características
funcionales, las propiedades funcionales de una herramienta de corte son elevada dureza, elevada resistencia al desgaste, principalmente. ¿Quién me genera la máxima dureza posible en un acero? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el constituyente con la mayor dureza que puede tener un acero? La cementita. Muy bien. Entonces, si yo austenizara totalmente un acero de más de 0,8% de carbono, toda la austenita estaría absorbiendo todo el carbono del acero, porque lo mantiene en solución. Y entonces luego enfrío violentamente y el resultado es una martensita que sabemos que vamos a tener también austenita retenida porque no se transforma totalmente a temperatura ambiente. Y el resultado es martensita más austenita retenida. En cambio, si la temperatura de temple hubiese sido esta que está aquí, lo que voy a obtener en esta región a esta temperatura es austenita más carburo de hierro. Entonces, un acero de 1% de carbono a esta temperatura, voy a tener la austenita que se va a aproximar a 0,8% de carbono y carburo de hierro. Cuando enfríe rápidamente, esa austenita se va a transformar en una martensita y además voy a tener los carburos que ya existían acá. El resultado es martensita dura más carburos de hierro, que es más dura que la martensita. El resultado es un acero con una dureza promedio mayor que si tuviera martensita más austenita retenida. Entonces, sin lugar a dudas, para un acero de herramientas le conviene una temperatura de temple simplemente en la región bifásica, en la región donde hay carburos formados ya previamente, más austenita. De manera que el resultado de la microestructura sea acá martensita más carburos distribuidos en la matriz martensítica. Por esa razón, todos los aceros de más de 0,8% de carbono se tiemplan a temperaturas ligeramente por encima de 723 grados o de A1, como se conoce esa línea. Y entonces, con eso tendría acá 100% martensita en los aceros hipotectoides y en los aceros hipereutectoides el resultado sería martensita más carburo de hierro distribuido, generándome una mayor resistencia al desgaste y una mayor dureza. Para cerrar, ¿cuál sería el tiempo de permanencia a la temperatura de temple? Pues también, igual que en los casos anteriores, un dato empírico de media a 1 hora por cada pulgada de espesor, y el enfriamiento sí se tiene que hacer rápido. Puede ser al aceite, puede ser al agua, puede ser salmuera. ¿De qué dependerá? Del acero que estoy empleando, del grado de templabilidad que tiene ese acero, que lo vamos a ver luego en la siguiente clase.